que nos está mostrando, digamos, el uso que podemos estar dándole o la interpretación que le podemos estar dando a este conjunto de datos, o a estas dos medidas, la de tendencia central, ¿no?, como es la media, y a la dispersión, que es la desviación típica. Por ejemplo, ¿para qué nos sirve? Para medir la dispersión de los datos respecto a un valor central. Ese es el uso que se le da, digamos, a las medidas de dispersión. Aquí tenemos, por ejemplo, en la área verde, ¿no? La área verde nos está representando el área que abarca una unidad de dispersión, que es la desviación típica, a la derecha o a la izquierda, o sea, porque sabemos que el más o el menos del valor central nos está proporcionando, digamos, un área como que tenemos el verde. O sea, más una dispersión estándar, menos una dispersión estándar, nos está delimitando un área total del 34.1 más 34.1, 68%. 68. Eso quiere decir que del conjunto de datos, el 68% está comprendido dentro de más o menos una desviación típica. Eso es para comenzar a hacer trabajos, ¿no?, relacionados, más que todo lo van a utilizar en estadística 2. Si queremos medir qué cantidad de datos está entre más o menos dos dispersiones estándares, digamos, nos da el conjunto de lo que es lo amarillo más lo verde. Entonces, más o menos dos dispersiones en torno a la media abarca el 95%, 95.4% de todos los datos que estamos manejando. Y así sucesivamente, ¿no? Si ampliamos el área con 3 desviaciones típicas, tenemos el 99.7%. Bueno, ese es el uso y la interpretación que se da para este par de medidas, ¿no?, de localización y de dispersión. Bien, ya hemos visto, digamos, que hemos calculado cómo calcular la desviación típica, la varianza, tanto para poblaciones como para muestras, y tanto para datos ordenados y no ordenados. Bueno, vamos a seguir. Vamos a ver ahora digamos, la tercera medida de dispersión que nos habíamos indicado que son los más usuales: la varianza, la desviación típica y el coeficiente de variación. ¿Qué es el coeficiente de variación? Es la medida de dispersión relativa de mayor importancia. Se expresa en un porcentaje y se calcula la relación que existe entre la desviación típica y la media aritmética. Decimos relativa porque todo lo que se compara respecto a un valor es relativo. Entonces, ¿cómo calculamos el coeficiente de variación? Por ejemplo, si fuera de datos poblacionales, la desviación típica poblacional dividida entre la media poblacional, multiplicándola por 100, porque está expresada en un porcentaje. De la misma manera que podemos calcular la desviación del coeficiente de variación muestral. La misma fórmula, desviación típica muestral sobre media muestral por 100. Muy sencillo. O sea que tenemos que tener los datos de la desviación típica y de la media. Ahora, ¿para qué nos sirve, ¿no?, el coeficiente de variación? El coeficiente de variación es útil en la comparación de dos o más conjuntos de datos en relación con el nivel general de valores en cada conjunto. O sea, lo que hemos visto hasta el momento, lo único que estamos viendo es valor absoluto, ¿no? La desviación típica, la varianza, nos está dando, digamos, un valor absoluto. Y ese valor absoluto, digamos, no es el adecuado para hacer comparaciones entre dos o más conjuntos. Por ejemplo, yo le había indicado, por ejemplo, como este caso de acá. Solamente interpretamos. Por ejemplo, esta gráfica nos está mostrando que hay un conjunto de datos que tiene la misma media, ¿no? La misma media. ¿Sí? Y desviaciones diferentes, medidas a través de la desviación típica de desviación estándar.
¿no? Esta verde nos dice que este conjunto de datos representado por la curvita verde, la línea verde, sus datos son más dispersos respecto al dato central, ¿no? Con respecto a las otras, ¿no? El más concentrado es el de la curvita con línea roja, con color rojo, ¿no? Entonces, comparativamente, podemos interpretarlos de esa manera. Pero si la media fuera diferente, ya va a ser un poco difícil, digamos, saber cuál está más, tiene más desviación que otro. Entonces, el indicador más adecuado para hacer ese tipo de comparaciones es el coeficiente de variación, porque es útil para comparar, como indicamos acá, dos o más conjuntos de datos con relación al nivel medio, o sea, a medida media. ¿Okay? Bien, entonces vamos a irnos, ya sabemos entonces qué es el coeficiente de variación, ¿no? Se expresa como un porcentaje de la media, cómo se calcula, qué es, ¿no? ¿Y para qué sirve? Para comparar dos o más conjuntos y conocer la dispersión respecto a la media que tienen esos conjuntos. Vamos a hacer prácticos y vamos a aplicar, digamos, esto que está escrito acá. Vamos a hacer comparaciones. Es muy sencillo porque el cálculo es muy sencillo, ¿no? Solamente dividir, volvemos a repetir, la desviación típica entre la media. Bien, vámonos con los ejercicios. Aquí tenemos el ejercicio, permítanme un momentito, vamos a ponerlo rojito. El ejercicio, el último ejercicio que hicimos fue el 2.7, ¿verdad? Sí, sí. Para calcular la varianza y división típica de este ejercicio. Eso fue lo que hicimos. Bien, ahora vamos a irnos con el ejercicio 2.8. 2.8. Pueden copiar hasta el inciso A y después hacemos el inciso B. Copien todo esto para que les quede. No vamos a utilizar ningún ejercicio anterior, ¿no? ¿Listo? No. Aquí no dice nada. Vamos a partir por esto. ¿Me avisan cuando hayan terminado? ¿Ya? Un ratito, Lisa.
Copien hasta el inciso A nomás, ¿no? Hasta aquí. El otro que resolvamos, copiamos el B. Bueno, yo creo que es tiempo suficiente, ¿no? Son tres líneas, 4 líneas con el inciso A. Bien. Vamos a resolver. Bueno, con este ejercicio estamos introduciéndonos a lo que es el cálculo de la coeficiente de variación y su interpretación. Vamos a leer. Se tomó el mismo examen de estadística para los grupos avanzados e iniciantes, que fueron, continúo con avanzado e iniciante, ¿no? Fue el primer semestre de la pandemia, ¿no? Había un grupo que comenzó en abril y otro que comenzaron en junio, julio. Bueno, se tomó el mismo examen de estadística para el grupo avanzado e iniciante, que fueron calificados sobre la misma base de puntos, es decir, 100 puntos. ¿Okay? El promedio de las calificaciones del grupo avanzado fue 78, con una desviación típica de 8.4. Y el grupo iniciante tuvo un promedio de 76, con una desviación típica de 8. ¿Okay? Inciso A. ¿En cuál de los grupos se tuvo una mayor dispersión absoluta? ¿En cuál de los grupos? ¿En cuál de los grupos se tuvo una mayor dispersión absoluta? ¿Cuál es la respuesta? Ahí tienen los datos. Los datos son estos. El avanzado, la media fue 78, la desviación típica 8.4. El ¿El iniciante, avanzado sería Lisa? el avanzado. ¿No? ¿Por qué? Porque tiene más Porque es dispersión, ¿no? mayor. Exacto, ¿no? La distribución típica es 8.4, que es mayor que la 8. Y solamente nos está pidiendo eso, ¿no? El avanzado, ¿no? El grupo avanzado. Es más que todo analítico, ¿no? Nada más. El grupo avanzado, la respuesta, ¿no? Es interpretación. El grupo avanzado tiene mayor dispersión absoluta. Absoluta. ¿Ok? ¿No? Tiene mayor dispersión absoluta. Bien, vamos con el inciso B. Ahí lo tiene. ¿En cuál de los grupos se tuvo una menor dispersión relativa? ¿Cómo calculamos la dispersión relativa? A través del coeficiente de variación, que puede ser, bueno, en este caso es poblacional, ¿verdad? ¿Por qué poblacional? Porque son las notas de todos los estudiantes que dieron examen. ¿Okay? Entonces utilizaremos esta fórmula, que en sí, digamos, el mismo valor si utilizamos esta otra, pero más correcto es esta terminología. Calculen el coeficiente de variación para A, o sea, para avanzado y para iniciante. Calculen. Aquí tienen la fórmula. La fórmula es de la población, ¿no, Lisa? Sí, sí. Eso es lo que habíamos comentado, ¿no? Porque leyéndolo, estas son las notas de los estudiantes que dieron examen. O sea, si son 70 y dieron 50, no es una muestra. Estamos hablando de los que dieron examen.
¿Alguien calculó ya? Estamos tardando mucho. Es una sencilla operación dividir la desviación típica entre la media y multiplicarlo por 100. Bien. Vamos a calcularlo. Para ser ordenadito, vamos a ponerle aquí, ¿no? Desviación típica. No, aquí vamos a poner. Avanzado. Iniciante, para tenerlo así ordenadito. Desviación, aquí tenemos media, desviación típica. ¿Ok? Para tenerlo ordenadito, hagámoslo así. ¿Cuánto es la media de los del grupo avanzado? ¿Cuánto es la media del grupo avanzado? ¿Ah? 78. 78, ¿no? 78. 78. ¿Cuánto es su desviación típica? 8.4. Su raíz cuadrada. No. 8.4. La desviación 8.4, típica es la Lisan. raíz Es lo que cuadrada indica de ahí. la varianza. Aquí tenemos los datos. ¿Cuánto es la media o promedio del iniciante? 76. 76. ¿Y su desviación? Ay, caramba. 8.0. 8,0. 8,0. 8. ¿Okay? Ya tenemos estos datos. No era necesario hacer esto, pero lo estamos haciendo para ser un poquito más ordenado. Ahora, ¿cuál es el coeficiente de variación del uno y del otro? ¿Cómo calculamos el coeficiente de variación? Coeficiente de variación del avanzado es igual la desviación típica dividido entre la media multiplicado por 100. ¿Sí? La desviación Me da un típica número grande. dividido entre 78 multiplicado por 100. 10. Por 100. 10.76. 10.77. 10.77. ¿Ok? De la misma manera, 8 entre 76 multiplicado por 100 es 10.53. ¿Cuál sería la respuesta? El 10.53, Lisa. ¿Cuál sería la respuesta? La pregunta es, ¿cuál de los grupos tuvo una menor dispersión relativa? El grupo iniciante, ¿no? Iniciante. Tuvo una menor dispersión Estaba fácil, Lisa, y no sabíamos relativa. cómo hacer. Facilísimo, facilísimo. ¿Ok? La interpretación es importante. Ya saben cómo se calcula, sencillamente. Ahora, vamos con el inciso C. Cópienlo. ¿En cuál de los grupos se tuvo un rendimiento más homogéneo? ¿En cuál de los grupos se tuvo un rendimiento más homogéneo? Respuesta. ¿Cuál sería la respuesta? Rapidito, sin dudar. En el que tenga menor dispersión relativa, ¿no? ¿Sí? Y mira, aquí hay coincidencia. A través de
dice que es la medida de dispersión relativa de mayor importancia, se expresa en porcentaje y se calcula por la relación existente. Es útil en comparación de dos o más conjuntos de datos en relación al nivel general, ¿no? Hay que utilizar siempre este, ¿no? Aquí hay una coincidencia que este valor relativo también coincide con que este valor absoluto es menor que el otro, ¿verdad? No tomar la respuesta en función a la desviación típica, tomar la respuesta en función al coeficiente de variación. Aquí hay coincidencia, vuelvo a repetir, ¿no? Entonces, respuesta, el grupo iniciante tuvo rendimiento más homogéneo. Quiere decir, casi las notas son más iguales que las otras son más dispersas. Porque su coeficiente de variación es menor, suficiente, ¿se entiende? ¿Ok? Ahí está la respuesta. Vuelvo a repetir, nos fijamos aquí en los resultados, este es el que tiene menor coeficiente de variación, entonces el rendimiento ha sido más homogéneo. No tomar esa definición en función a este valor absoluto. Bien, ¿alguna pregunta? Esto está sencillo, ¿no? Ahora, la interpretación nomás es ahora. Bien, ¿podemos seguir con otro ejercicio? Ahora tingali se estoy copiando. Ya. Mientras más alto es el número, es menos homogéneo, y mientras más chico es el número, Podríamos utilizar, aquí hay un juego de términos, ¿no? Podemos decir más heterogéneo o más disperso. Eso quiere decir más homogéneo, más regular, ¿no? Menos disperso, ¿no? Hay los términos. ese término se escucha mejor, menos disperso. Menos disperso. No, pero ustedes tienen que interpretar pues toda una serie de términos y saber el significado. Homogéneo, heterogéneo, disperso, no disperso, ¿no? Más regular, menos regular, ¿no? ¿A qué nos estamos refiriendo? Ok. Bueno, sigamos con otro ejercicio. Este es el 2.8, el 2.9. Copien el enunciado. Me avisan cuando hayan terminado de copiar.
¿Ya? Sí, listo. Ya. Ok. A ver, leámoslo y entendámoslo, comprendámoslo. Dice, para dos emisiones de acciones ordinarias de una empresa puede emitir acciones, ¿no? Tipo A, tipo B, tipo C, así, ¿no? Que está emitiendo en bolsa. Ha emitido dos emisiones, A y B, dos emisiones de acciones ordinarias de una empresa. El precio diario de cierre del mercado durante un periodo de un mes fueron, para las acciones A, tuvo un promedio al cierre, ¿no? Fíjense, al cierre diario. ¿Qué quiere decir eso? Que diariamente en la bolsa de valores compran, venden, ¿no? Acciones, títulos, valores. Y al final, dice, sacan un promedio. Esto fue lo que ocurrió en términos, por ejemplo, de esta empresa con sus dos tipos de acciones. Entonces, al precio diario del cierre del mercado durante un periodo de un mes, durante todo un mes. Este es el promedio de un mes, ¿no? Las acciones tipo A, el promedio al cierre de gestión fue de $150 su valor de mercado y tuvo una desviación típica de $5. Y las acciones de tipo B, el promedio fue de $50, el valor de esas acciones, y la varianza fue de $9. ¿Ok? ¿Está entendido? Primero comprendamos. ¿Está entendido Sí, listo. el planteamiento? Está entendido, ¿no? Una empresa tiene dos tipos de acciones en la bolsa emitida y se ha registrado durante un mes cuál ha sido, digamos, los valores que han tenido al cierre de cada día. Y esos son los valores los que están ahí, para la A y para la B. Ahora, si usted fuera un inversionista que evita correr mayores riesgos y está por comprar una de estas dos acciones, ¿por cuál de ellas se definiría? ¿Cómo lo interpretan esto? La B. A ver, primero, ¿cómo lo interpretan esto? Disculpe que volvamos a mi pregunta. Si usted fuera un inversionista que evita correr mayores riesgos y está por comprar una de estas dos acciones, ¿por cuál de ellas se definiría? ¿Ah? ¿Por cuál de ellas se definiría? ¿Qué quiere decir eso? Usted evita correr mayores riesgos. Riesgo. O sea, no le gusta el riesgo, le gusta lo más seguro. ¿Cómo lo interpretan eso? Asegurándonos si va a haber ganancia. Más o menos, ¿no? Pero con los valores, con esto de aquí, La- Que no haya ¿no? muchas pérdidas. La, No sabemos cuál tiene más ganancia o cuál tiene menos. la Primero, subida y bajada las dos acciones las ponemos en las del mismas producto. condiciones, aplicándole la desviación típica al B, para que ahí Varianza. determinemos cuál de las dos nos conviene. Exacto, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, que evito correr mayores riesgos tomando en cuenta estos valores que tengo acá, indicando de que voy a invertir por aquella acción que tiene menos variación, ¿no? ¿Por qué quiere decir eso? Por ejemplo, un día de repente una acción está en 150, al otro día está en 170, al otro día está en 140, varía, ¿no? Porque este es un promedio. Ahora, si esa acción, por ejemplo, de 150 un día, el otro está en 152, el otro 150, 153, 149, ¿no? O sea, tiene Es pequeñas menos disperso. oscilaciones, menos dispersas, ¿no? Entonces, eso, y yo lo interpreto de eso, digamos, quiero correr menos riesgo. No La quiero que más que, estable esté, ¿no? De acuerdo exacto, al precio. en un momento que yo tenga que venderla, pucha, la acción esté por abajo. La más estable, esa palabra. Me iría por la más estable. Ahora una compañera que dijo la B. ¿Por qué la B? Es lo más seguro. Porque sacando la DT dice a la varianza, nos sale 3, entonces sería el menor. Como por ejemplo tenemos el promedio de $150 en la A y Ya, en la B
Y ahora Por un tenemos lado está 50. perfecto. Y la D O sea, sería 100. ella ha colocado y dice, bueno, voy a medir por desviación. La desviación aquí es 5, pero aquí tiene la varianza de 9. Si yo le saco la raíz cuadrada, voy a obtener la desviación típica. A propósito, yo puse esto varianza 9, porque esto es una referencia. Y él dice 3, ¿no? Y 3 es menos que 5. Por eso es que dice, Pero Sí, son dos Liz. valores con mucha diferencia en cuanto ya, a ingresos diarios, ¿no? 150 a promedio, 50. otra cosa que hay que considerar. No, las dos Sí, no el tienen el promedio. mismo valor. No es la misma proporción para comparar. Entonces, ¿no? Aquí que nos sirva de ejemplo, digamos, esta conversación que hemos tenido. No utilicen el valor absoluto, en este caso la desviación típica, para tomar la decisión. Su compañera dijo, desviación típica 3 es menor que desviación típica 5, entonces esta tiene menos variación que esta. No, para eso está el coeficiente de variación, que es el apropiado, porque no tomó en cuenta que el valor de las acciones son diferentes. Son diferentes. ¿Sí? Estas acciones están con término medio de 150 y otras estas de 50. No quiere decir que todas las acciones valen lo mismo. No es lo mismo el 3% de 50 que de 150, ¿no? Exactamente. Entonces, hay que calcular el coeficiente de variación. ¿Ya? Entonces, volvámonos a la cabeza. Lo que dice la teoría, ahí está nuevamente. Ay, caramba, se me fue. Esto nos dice, ¿no? Es útil en la comparación de dos o más conjuntos de datos, el coeficiente de variación. ¿Ok? Este es el que hay que utilizar. Es el más utilizado para tomar decisiones. Útil para la comparación de dos o más conjuntos de datos. No es el coeficiente, no es la desviación típica, el valor absoluto. Caramba. Bueno, vamos a hacer caso de esto. Bien. Calculemos. Calculemos el coeficiente de variación. Calculen el coeficiente de variación de A y B. Y en base a ese resultado, denme su respuesta. ¿Cómo calcular coeficiente de variación de A y B? Aquí tenemos. Van a Con utilizar el esta muestral, ¿no, fórmula. Liz? Esta fórmula la utilizan porque es una muestra, ¿no? Durante un mes estuve observando, ¿no? Y es lo mismo. O sea, va a ser lo mismo. Utilicen esto o esta es la simbología la que cambia, pero la más apropiada es esta. El mismo valor van a sacar en otra palabra. ¿Ok? Calculen el coeficiente de variación de A y de B. De A es 3.33 Ya. y Por 6 es ciento. de B. Y 6 es de B. Conclusión, según su dato, ¿cuál sería la acción que usted compraría? Compraría La A, la acción de la A, porque la de la A. desviación en cuanto a los valores es mínima. ¿Ve? Ok, ¿no? Diferente a lo que concluyó su compañera que tomó la decisión en función al dato de la desviación típica, que es un valor absoluto. Porque no se tomó en cuenta el valor medio. Entonces, lo vamos a calcular. Parece que están correctos. Aquí tenemos, como hemos puesto aquí, media, ¿eh? Desviación típica y coeficiente de variación, ¿no? Acá vamos a poner acciones A, acciones B. Bien. La media de las acciones A es 150. Esto lo hacemos por ordenamiento, ¿verdad? 150. Su desviación típica es 5.
¿Sí? De la misma manera, la media de las acciones B es 50 y su desviación típica es raíz cuadrada de 9, 3. ¿Correcto? Bien. Coeficiente de variación de A va a ser igual a desviación típica dividido 150%. la media por 100. 3.33. Sí, Lisa. 3.33. De la misma manera calculamos para la B, ¿no? 3 entre 50 por 100, 6. Entonces, la respuesta Es la A. invertiría en las acciones, ¿no? Compraría las acciones de la opción A porque el coeficiente, A, porque el coeficiente de variación en el periodo es mínimo y se muestra estable. porque, exacto, el coeficiente de variación, porque su coeficiente de variación, pongámosle, o sea, como quieran lo responden, ¿no? Su coeficiente de variación es menor que el de las acciones tipo B. B. ¿Ok? ¿Está entendido? Bien. Sí. Otro ejercicio. El ejercicio 2.10. Lo tenemos ahí. No sé qué dirán los otros compañeros. Le hice un retingo, por favor. ¿Sí? De las acciones. Ya le dicen, gracias. Ok, ¿por qué? Vamos con el otro ejercicio entonces. Bueno, yo espero las preguntas cualquier momento, ¿no? Entonces entiendo, si no hay preguntas, pues seguimos, ¿no? Con toda confianza hagan las preguntas. 2.10. Copien el inciso A, después hacemos el inciso B. Copien todo esto.
Ya le hice. ¿Ya? Perfecto. Entonces leámoslo. Una población de alumnos tiene una estatura media de 160 centímetros y una desviación estándar de 16 centímetros. Estos mismos alumnos tienen un peso medio de 70 kilogramos y una desviación estándar de 14 kilogramos. ¿Cuál de las dos variables presenta mayor variabilidad relativa? A ver, calcúlenla. Vamos calculando también, ¿no? Vayan calculándola. Estatura, peso. ¿Ok? Media, desviación típica, coeficiente de variación. Bien. 160 y 16 centímetros. Otro es 70 y 14. Bien. ¿Cuál es el resultado? Para la estatura, el coeficiente de variación es de 10 y Ya. para el peso, el coeficiente de variación es de 20. Donde se presenta mayor coeficiente de variación es en peso, ¿no? Y menor Peso. coeficiente de variación en estatura. Bien. Está bien eso. Perfecto. Entonces vamos a calcularlo. 16 dividido 160 multiplicado por 100. 10, como dijo su compañero. Y el otro es 20. Bien. Entonces, ¿cuál sería? ¿Cuál de las dos variables presenta mayor variabilidad relativa? Respuesta. La variable peso tiene mayor variabilidad relativa. ¿Ok? ¿Y cómo podríamos interpretar este resultado? Inciso B. ¿Cómo lo interpretaríamos? Que la, A ver. ¿Cómo interpretan? que se presenta mayor variación dispersa por peso que por altura. Claro. O mayor coeficiente de A ver, yo variación. le voy a poner en mis palabras. Con relación a la estatura, ¿ah? Los alumnos tienen casi la misma estatura. ¿Ya? Podríamos poner eso. No hay mucha diferencia. No hay ni muy altos ni bajos, así, ¿no? Casi todos están en torno a 160. ¿Están de acuerdo? Con relación al peso, quería yo arreglar aquí, que no me salga con relación al peso. ¿Qué podríamos decir con relación al peso? Que hay mayor variabilidad, entonces hay alumnos
más forniditos, hay alumnos como Mamaceta. Más gordito. hay, se puede, se puede deducir que existe bastante diferencia, que existe bastante diferencia entre los alumnos, coma, entre paréntesis, varios gorditos y varios flaquitos, en términos medios, como quisiéramos interpretarlo. ¿Ok? Póngase, lee usted las respuestas, ¿no? Hay alumnos que tienen, o sea, hay mucha diferencia de peso. Tenemos, por ejemplo, hay alumnos que tienen condiciones de peso mayor, otros que tienen, que son flacos. ¿Ok? Bien, fíjense aquí, entonces, si no hayamos calculado esto y tomado la decisión en función a la variable absoluta, que es la desviación típica, tapa confusión, ¿no? Porque aquí el menor valor había sido peso y el mayor valor de desviación típica de estatura, en cambio acá a lo contrario. ¿Por qué? Porque son medidas diferentes. Fíjense, entonces aquí la coeficiente de variación nos permite hacer comparaciones inclusive con medidas diferentes. Esto está en centímetros, ¿no? Esto está en centímetros, ¿no? Y esto está en kilogramos, como decir perros y gatos, ¿no? Son medidas diferentes. Aún a pesar de ello, esta es la medida, digamos, que nos permite tomar la decisión, ¿no? Que nos permite tomar esa definición correcta. ¿Está entendido? Por este lado, sí. Ok. Bien. ¿Podemos pasar al último ejercicio de la noche? Sí, Lisa. Este es el 210, 211, que ahorita está ordenadito. Ahora este es interesante. Se clasificaron los sueldos semanales de los empleados de dos empresas con los siguientes resultados. Estos son los datos de la empresa A. Vayan copiando, ¿no? Y después le subo. Voy a darle mayor. ¿Ya? Estos son los datos de la empresa A y estos son los datos de la empresa B. Vayan copiando primero de la empresa A y después yo subo la empresa B, ¿ya? Ok. Me avisan, por favor.
Empresa B. ¿Lo copiamos igual? Allá. Vamos a... Solo la primera. Y ahí está la empresa A. A ver, ahí ya entra. Ahí están los dos datos. Empresa B. ¿Ya se copiaron los dos? Vamos a ir a las preguntas. Pregunta. ¿En cuál de las empresas los sueldos son más heterogéneos, más dispersos, más diferentes? Sencillito. Me avisan cuando hayan copiado todo. Ya, Lisa. ¿Listo? Bien. Esto va a ser para que ustedes vayan practicando en su casa. Ya lo hemos visto. Aquí vamos a practicar el cálculo del varianza de desviación típica por doble, que son dos empresas. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Encontrar la media, la Marca desviación de típica. clase para la Claro, media. claro, la media y la desviación típica para datos ordenados. ¿Ya? Para datos La ordenados. suma de XI por FI, ¿correcto? Sí, La todo sumatoria de eso. esa Sí, lo que hemos visto anteriormente. Una vez encontrado la media para la empresa A, la desviación típica para la empresa B, y la media para A y para B y la desviación típica para A y para B, calculan el coeficiente de variación de A y B y dan respuesta. El coeficiente de variación mayor es el más heterogéneo. Entonces ya les he dado la respuesta, ¿no? Lo único que es calcular nomás. ¿Ok? Desviación típica, van a utilizar esta, media para datos ordenados, desviación típica, la fórmula que hemos estado utilizando. Bien. Bueno, entonces, hasta aquí la clase de hoy día y nos vemos el Lisa, próximo. sería la XI por FI, después sería la aplicación de esta fórmula, pues, ya ustedes la tienen en sus apuntes, para calcular ya. la desviación típica, para calcular la media. Primero Bueno, sacar las marcas de clase, sí, para encontrar XI por FI. sí, exacto. Bueno, y hemos terminado ya
digamos, los temas que listos para la segunda evaluación. Nada más que hemos aumentado las medidas de dispersión, varianza, desviación típica y coeficiente de variación. Entonces, de aquí en adelante vamos a ir haciendo ejercicios para prepararnos para el segundo parcial, que ya viene cerquita. Y yo creo que el viernes o a más tardar el lunes estamos fijando fechas para la presentación del segundo práctico y la toma de examen del segundo parcial. Entonces vayan preparándose. Lo único nuevo ha sido, vuelvo a repetir, las medidas de dispersión. Entonces el examen, segundo parcial, van a ser 3 preguntas. De todo, y va a comprender todo lo acumulado hasta el momento, todo lo visto. De esas 3 preguntas, 2 preguntas van a estar relacionadas con este último tema de las medidas de dispersión, y una pregunta va a estar relacionada con la primer prueba. Con la primer prueba. ¿Ok? ¿Del primer examen? Claro, con el primer examen. ¿Qué es el primer examen? Ordenamiento de datos y medidas de tendencia central o localización. ¿Vamos a tener más tiempo, Lisa? No, más bien se va a ir reduciendo el tiempo. El tiempo está por demás. El tiempo está por demás. Okay. Practiquemos una clase completa, todo el ejercicio, pues, Lisa. Vamos a tener más práctica. Claro, Vamos a tener más práctica. Yo lo que le estoy, digamos, adelantando que hasta aquí es el segundo parcial, todo lo acumulado. Lo único nuevo es estos temas de medidas de dispersión. Que de aquí vamos a sacar 2 preguntas. Y una pregunta va a estar relacionada con los temas del primer examen. Ok. Bueno, nos despedimos hasta el próximo viernes. Hasta luego, jóvenes. Ya, hasta el viernes, gracias. Hasta luego, jóvenes.